Saludos, estimados compañeros y docente. Nuestro grupo presentará el taller sobre los modelos de herramientas de la comprensión lectora crítica bajo un enfoque cognitivo interactivo inspirado en la premisa de René Descartes, quien afirmaba que leer buenos libros es entablar una conversación con las mentes más brillantes del pasado. Pasando a la introducción de nuestro recurso, debemos conceptualizar que la comprensión lectora no es un acto de recepción pasiva de datos. Por el contrario, se define científicamente como un proceso cognitivo complejo e interactivo. Durante el acto lector se establece un diálogo dinámico y bidireccional entre el lector y el texto, donde el sujeto no solo descodifica símbolos, sino que construye un significado completamente nuevo a partir de la fusión de sus conocimientos previos con la información aportada por el autor. Doy paso a mi compañera Shirley. Gracias, estimada compañera Génesis. Para que este proceso interactivo ocurra con éxito, el lector debe atravesar 3 fases obligatorias. Yo les explicaré la fase 1, la prelectura. Esta etapa representa el punto de partida esencial y la preparación cognitiva para la lectura formal. En este momento, el lector no lee el texto, palabra por palabra. En su lugar, realiza un escaneo visual inicial y exploratorio a partir de elementos paratextuales como títulos, subtítulos, tipografía e imágenes. El estudiante formula hipótesis predictivas y anticipa el contenido del escrito. Además, en esta fase ocurre un mecanismo crítico, la activación consciente de los saberes previos que se relacionan con el tema, respondiendo a la pregunta fundamental: ¿para qué voy a leer? Esto orienta intencionalmente a nuestra mente hacia el aprendizaje autónomo. A continuación, mi compañero Ángel. Gracias. Entramos ahora al núcleo del proceso lector. La forma durante la lectura o procesamiento activo. Aquí es donde el lector ejecuta múltiples operaciones cognitivas de forma simultánea y en tiempo real. El trabajo principal en este punto consiste en ejecutar, verificar, descartar o confirmar las hipótesis que formulamos en la prelectura. A medida que avanzamos en las líneas, el lector realiza inferencias continuas para deducir lo que el autor no dice explícitamente, logrando así integrar la información implícita con la explícita. Asimismo, es el momento donde se aclara el vocabulario desconocido, utilizando el contexto de la oración, y se identifican con precisión las ideas nucleares del texto, separando de forma estratégica la información relevante de los datos secundarios para construir el significado global. Doy paso a Washington. Gracias, compañero. Tras concluir el texto, entramos en la tercera etapa obligatoria, la postlectura, dedicada por completo a la consolidación y transferencia del conocimiento adquirido. En este escenario, el lector ejecuta operaciones de alto nivel cognitivo para organizar minuciosamente la información retenida. Para ello, se apoya en técnicas operativas como la elaboración de resúmenes escritos que sinteticen las ideas principales y la confección de esquemas o mapas conceptuales que brinden una representación visual analítica de la estructura del texto. Cedo la palabra a Eric. Gracias. Microprocesos versus macroprocesos. Para comprender cómo ocurren estas fases, la psicología cognitiva diferencia los procesos mentales involucrados en 2 grandes niveles, los microprocesos y los macroprocesos. Los microprocesos son operaciones automáticas de bajo nivel cognitivo. Su función es puramente instrumental y local.
Incluye la decodificación elemental de grafemas, el reconocimiento léxico inmediato de las palabras y la agrupación sintáctica básica dentro de las oraciones. Por el contrario, los macroprocesos constituyen operaciones conscientes, analíticas y de alto nivel. Son los encargados de la integración global de las ideas, la supresión de la información redundante, la generalización de conceptos y la autorregulación lectora. Ambos niveles interactúan de forma complementaria. Los microprocesos descodifican la superficie lingüística local, mientras los macroprocesos edifican la macroestructura y el significado global. Sigue mi siguiente compañero, Marlon. Muchas gracias, compañero Eric. Ahora iremos con modelos ascendentes y descendentes. Nos dice que históricamente la ciencia ha explicado el flujo de la comprensión a través de distintos modelos teóricos. Yo detallaré los primeros caracteres lineales, que es el modelo ascendente y el modelo descendente. Nos dice el modelo ascendente, conocido en inglés como bottom-up, se encuentra estrictamente centrado en el texto, que plantea una comprensión lineal e inductiva. El procesamiento avanza de manera rígida desde la unidad mínima como letra y sílaba. Pasamos por palabras aisladas hasta construir frases y oraciones completas. En constante, el modelo descendente o top-down se centra exclusivamente en el lector. Es un proceso puramente deductivo, concentrado por el sujeto, quien emplea sus propias experiencias, hipótesis previas y bajable. Conceptual, acumula para anticipar y otorgar sentido al texto antes de completar la decodificación física. A continuación, compañera Valentina. Gracias, compañero. Frente al radicalismo de los modelos anteriores, surge el enfoque científico actual y vigente en la didáctica contemporánea, el modelo interactivo. Este modelo postula una síntesis integradora y superadora, determina que la lectura no es unidireccional, sino un proceso bidireccional, que ocurre en tiempo real. Aquí, las operaciones ascendentes de decodificación textual y los procesos descendentes de interpretación cognitiva, dirigidos por el lector, actúan de manera paralela, simultánea y coordinada. Esta interacción constante y orgánica permite al lector usar sus conocimientos de fondo para dar sentido a las pistas del texto, al mismo tiempo que los datos del escrito van moldeando y actualizando sus saberes previos, logrando solucionar cualquier quiebre o problema de comprensión de manera inmediata. Paso la palabra a Niurka. Muchas gracias, compañera Valentina. Tenemos técnica versus estrategias. En el segundo eje temático de nuestro taller, resulta indispensable establecer la distinción teórica rigurosa entre la que denominamos técnica de lectura y la que definimos como estrategias lectoras, dos conceptos que suelen confundirse. Las técnicas representan los instrumentos prácticos, operativos y mecánicos de ejecución inmediata que aplicamos de manera física sobre el texto. Responden al cómo hacer puntual, teniendo como ejemplos claros el subrayado de ideas claves, las anotaciones marginales o el uso de diccionario para aclarar vocablos. Por otra parte, las estrategias contribuyen planes de acciones globales, intencionados y deliberados, respondiendo al para qué y cuándo hacer, requiriendo toma de decisiones conscientes, planificación anticipada, monitoreo flexible y evaluación del proceso para adaptar las acciones en funciones de propósitos lector. Cedo el cierre a la compañera Romina. Muchas gracias, compañera Niurka. Bueno, pues para finalizar con estas estrategias, nosotros subdividimos en 3 categorías esenciales e interconectadas que guían al lector crítico. Pues en primer lugar tenemos las estrategias cognitivas, que estas orientan al procedimiento directo de la información, pues como se observa en el recurso visual,
Es un claro ejemplo de que esto es cuando se analiza un artículo denso de medicina molecular. El lector también construye de forma simultánea un mapa conceptual, estructurando un liderazgo digital para correlacionar variables y sintetizar la tesis del texto. En un segundo lugar tenemos las estrategias metacognitivas. Estas están enfocadas en el control y la regulación consciente del proceso del lector. Un ejemplo muy claro se da en el momento de leer un contrato jurídico complejo. Si el estudiante percibe una tensión, se dispersó y que se desconoce como el término jurisprudencia aplicable, este se ejecuta de inmediato, con una acción correcta. También detiene la lectura. Anota la palabra clave para buscar en el diccionario y decide releer el párrafo anterior de una velocidad menor. En el tercer lugar tenemos las estrategias afectivas. Estas regulan la motivación y el estado interno emocional, como por ejemplo, ante un libro técnico de 600 páginas. El lector también maneja el estrés, fragmentando en el material en bloques de su estudio de 25 minutos con una técnica Podomoro y conectan la teoría de sus intereses prácticos. Este ha sido la participación de nuestro grupo. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por su atención.